Porque habla Spanglish. Y incluso, o sea, es tan grave que en inglés digo palabras en español en medio de la clase, enfrente de 95 gringos. Yo me mando, en medio de mi comentario, una frase completa en español, me río y asumo que la gente me entendió. Bueno. Dale, de una. Ya nos vamos a... podemos seguir en estas por horas. Dale. Entonces, hágale. Empecemos. Bienvenidos a Expertos de Sillón, el podcast donde cada episodio nos sentamos con un invitado o invitada a conversar sobre sus pasiones, sus obsesiones, sus placeres culposos o sus teorías totalizantes sobre el universo. Yo soy Sebastián Rojas. Yo soy Alejandro Cardona. Y hoy estamos aquí con María Antonia Rojas. Ya les voy a aclarar esa sospecha que estoy seguro que están empezando a tener. María Antonia estudió Economía y Filosofía, trabajó por muchos años en empresas de tecnología y en finanzas, y hoy en día está haciendo su MBA en la Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard. María Antonia, además de todo esto, es mi hermana, mi compañera de cuarentena, y es una apasionada de la transformación digital, pero no vamos a hablar de nada de eso. Nada de eso. Toña, ¿de qué vamos a hablar? Bienvenida, Toña. Hola, mucho gusto. Qué rico estar aquí conversando con ustedes. Hoy vamos a hablar de literatura infantil. Estoy muy emocionado por esto. Porque además, este es uno de los barómetros en los que estás tan extremadamente separada del tema del que vamos a hablar, que me encanta. No, pues, obvio. Todos nos apasionamos de cosas muy distintas y eso es lo que hace a la gente mágica, ¿no? ¿Por qué cuando te preguntamos, Toña, ¿de qué quieres hablar? Dijiste literatura infantil. ¿Por qué ese tema? No, mira, la verdad es que con todo este tema del COVID-19, hace como 3 semanas cuando cerraron la universidad y estábamos decidiendo volver a casa, como el pit stop que hicimos fue pasar por la Universidad de Princeton. Y mi reacción natural ante este momento de crisis donde estaba realmente muy alterada fue que me fui a una librería. Sí. Y en particular me fui a la sección de niños de la librería y me quedé ahí aproximadamente 1 hora como viendo libros, en general explorando el lugar. Y es algo que he hecho como toda mi vida y me impresionó el nivel de tranquilidad que me daba ese espacio y el nivel de tranquilidad que me daban los libros que estaban ahí. Y también estoy en la casa de mis papás, rodeada de mis libros con los que crecí y eso me da muchísima tranquilidad. Entonces, creo que pues, me acordé. ¿Eso te pasó conscientemente? Como que cuando entras a una librería decís como que voy a ir a la sección de niños como para vivir esa atmósfera, ¿o te pasa como que gravitas hacia esa Gravito sección? hacia esa sección. Sí. Y he gravitado toda la vida. O sea, conozco demasiadas librerías y tengo demasiados libros de niños por alguna extraña razón. Ajá. Pero yo creo que ahí hay como un problema como de definición importante y es cuando tú piensas en literatura infantil, ¿de qué no estamos hablando? O sea, ¿dónde estás marcando tú la línea entre lo que se sale de la literatura infantil para ti? Estoy hablando de los libros que leímos antes de los 14. O sea, no estoy hablando de como... Es que literatura prepuber. Sí, exacto. No estoy hablando de novelas sobre vampiros, aunque también me parecen muy válidas y marcan otra parte de la vida, pero estoy hablando de libros en inglés y estoy hablando de libros que involucran temas de fantasía. Bueno, los vampiros también, no, los vampiros no son fantasía, los vampiros son verdad, entonces es cierto que no entran dentro de la categoría. Pero Expertos de sillón @gmail.com, exacto, como siempre. A mí me gustaría que empezáramos entonces, ¿cómo fue esa relación con la lectura? O sea, porque me estás diciendo, son libros en inglés, son libros antes de los 14 años, como, ¿cuál fue el primero? ¿Cuál fue el primero? El primero fue, a ver, contexto. Yo era una niña muy tímida que recurría a los libros para como no estar en el colegio interactuando con otras personas porque eso me daba mucho miedo. Entonces, como irme a la librería, irme a la biblioteca, era una forma de estar en un espacio que podía controlar, como tipo a los 8 o 9 años. Y el primer libro que me dio, pues que me enseñó que existía ese espacio fue Harry Potter, claramente.
fue como el primer libro de Harry Potter, que eso era como en segundo. ¿Uno cuántos años tiene en segundo? Tenías como 8 años. Como 8, Ok. que fue como el primer libro grande que me leí y fue como, wow, existe este universo al que me puedo transportar, qué rico. Ujú. Uy, que yo quiero hablar mucho de Harry Potter ahorita mismo porque creo que ese es como... Nosotros todos tuvimos la edad exacta. Sebas, ¿vos qué tan Harry Potterudo fuiste? Yo tuve una relación precisamente porque mi hermana tenía... Bueno, María Antonia es mayor que yo, para todos nuestros oyentes. Yo como hermano menor y la piquiña de la casa, digamos que mi primera reacción hacia Harry Potter fue un poquito de repelencia porque era lo que le gustaba a mi hermana. Que por definición, el antagonismo de mi personaje dentro del hogar a mí no me podía gustar. Ajá. Y no es como yo no era el niño deportista, yo no era ni el niño deportista ni el niño superactivo de que yo todo el día tenía que estar montando en una bicicleta o lo que sea. Yo era un niño inquieto, pero inquieto por jodón, no inquieto por hiperactivo en que, exacto, estaba todo el día corriendo. Y digamos, la alternativa de quedarme encerrado en mi cuarto leyendo no era algo que fuera atractivo para mí. Y de hecho, pues era como, pues mi hermana no está aquí compartiendo como conmigo o nosotros porque está encerrada leyendo. Entonces para mí Harry Potter era como esa cosa que la aleja, en un sentido. Y con el que solamente empecé a tener una relación cuando salieron las películas. Yo no tengo una relación de Harry Potter con los libros. Yo he leído y me pueden escribir hate mail a mi correo personal si quieren. Pero mi relación con Harry Potter fue a través de las películas. Yo he leído un libro y medio. Sebas, hazte un favor y léetelos. No, y está en mi lista de como cosas por leer. De hecho, Pero vos sos ahorita malo estoy para leer viendo... ficción generalmente, ¿no? No. A mí me gusta la ficción, pero pues sí, volvemos a eso. Siento que como que ya el tiempo de leerme Harry Potter pasó, pero No, estoy cero. justamente Estoy en sentado en la desacuerdo. biblioteca de la casa y No. los estoy viendo. Entonces digo, bueno, tal vez. No sé, o sea, creo que también el amor a Harry Potter, para mí, la gente, o sea, cuando hablo con gente y estoy conociendo a la gente, como para mí el amor por Harry Potter es un barómetro de edad. Ajá. Como que si la gente como cree, pues también puede ser de personalidad, pero hay un punto como si estabas muy grande en ese momento donde el mundo se enamoró de Harry Potter, pues te parece que eso es una pendejada. Pero Sí. si tenías la edad perfecta para soñarte la carta de Hogwarts a los 11, Ajá. como que Sí, tu sí relación con el Si uno contenido tenía es menos de distinto. 11 años, cuando leyó que a los 11 años uno le iba a llegar una carta, marica, uno se mete el viaje de la vida. O sea, mi tránsito con los libros de Harry Potter siempre me ha parecido interesante porque yo estaba demasiado chiquito para leérmelos. Mis papás nos leyeron a mi hermana y a mí como creo que el segundo libro y yo empecé a leer cuando salió el tercero. Y a partir de ahí me los empecé a leer yo solo, pero nosotros literal no los leían en la cama de noche. Pero Toña, vos tenés una relación chistosa con Harry Potter porque empezaste en español y a la mitad del camino, por la urgencia de leértelos, te los empezaste a leer en inglés. Sí, pero creo que me los leí más de una vez. Ah, O sea, porque salían como en que inglés después- antes y un par de meses en español después. Y sí, me los volví a leer. Siempre creo había un que- proceso de traducción y me acuerdo que en ese momento como algún primo grande vivía o en Estados Unidos o en Europa y eso, y era como había que encargar los libros de Harry Potter para que María Antonia siguiera leyendo. De hecho, simplemente para darle continuidad al podcast, los primeros libros de Harry Potter eran de Martín Molina, Un invitado de este podcast. que se los leía y eventualmente llegaban a mis manos porque pues como en esa casa los compraban en inglés y después me llegaron. Y ahí me pude releer la versión en inglés de varios de esos libros. Ay, que estamos construyendo un universo cinemático nivel Marvel. Esa es la Avengers. continuidad que hay aquí. Pero mira que ahí, por ejemplo, me interesa eso que estás diciendo de como las alianzas que se construyen alrededor de Harry Potter, porque Harry Potter tuvo también como otra versión, pues, o en ese momento sobre todo me acuerdo cuando explotaron como las películas y le volvimos a parar, creo que como cultura literaria global, dimos, uy, Harry Potter, y salió al mismo tiempo la fascinación de nuevo por El Señor de los Anillos. Ujú. Y ustedes que se lo han leído más y tienen toda esta relación, como que hay como una división entre los unos y los otros. O sea, ¿tú operas en el mundo con esas categorías? No, yo no creo. Yo sí creo, Alejo. ¿Sí? O sea, la relación con Harry Potter es una relación muchísimo más adolescente Ajá. porque es un mundo que se construye a través de un colegio, ¿no? Entonces, pues como muchas de las
como interacciones es como, no tengo ni idea, el primer amor, es algo muchísimo más adolescente en su naturaleza, mientras lo otro es una serie de eventos relativos a una guerra que realmente atrae, sí son universos mágicos, pero atraen públicos distintos. Sí. Y yo me leí El Señor de los Anillos, pero mi relación emocional es muchísimo más débil. Ajá. Porque además Harry Potter también se estaba escribiendo en ese momento, entonces no sabíamos que iba creciendo, era un personaje que además creció con nosotros, entonces cuando teníamos 15, pues ya el libro 7 nos estábamos graduando o estábamos ya como en otras etapas de vida, entonces sí, mi relación con Harry Potter es muchísimo más cercana que con algo como El Señor de los Anillos. De acuerdo. Para mí, no, sí, estoy de acuerdo con eso, pero yo también siento como una... No, mentira. A mí todavía me gusta conocer gente que creció con Harry Potter de una manera que es como, sí, marica, sí, como que uno traza, como que le producía a uno un mapa sobre el cual uno también como trazaba sus experiencias. Como yo me estaba leyendo este libro en este momento y este libro en este momento. Mientras que sí, El Señor de los Anillos, por su lugar histórico, es algo que uno ya es un texto diferente, como que uno se acerca a él de una manera diferente y además que sí, es un libro que en su nivel de madurez, algo interesante es que estoy casi seguro que esto es verdad. Creo que esto no es anecdótico, pero también Tolkien escribía para su hijo en gran medida. Y El Hobbit es un libro mucho más infantil que fue escrito antes que El Señor de los Anillos y que el man como que maduraba los libros conforme su hijo Christopher se iba volviendo mayor. Que el man empezaba con esas historias mitológicas y que El Hobbit es una aventura como mucho más pintoresca, como que van y encuentran la horda del dragón y se roban un anillo mágico, como que todas estas cosas. Mientras que El Señor de los Anillos era un libro de mucha más madurez y que estoy casi seguro de que esto no es una anécdota falsa. Parte de esa razón es porque Christopher Tolkien ya está más maduro. Entonces eso es algo interesante que pasa con los libros, parece infantiles, que como que los van madurando para el público y tienen ese tránsito. Yo creo que va mucho más allá de eso y es una de las razones por las cuales me encanta la literatura infantil, porque creo que la literatura infantil es un esfuerzo de un autor normalmente escribiéndole a sus hijos como así veo el mundo y así te lo quiero enseñar. Y ese es el ejercicio que hacen como muchos como autores de literatura infantil. Y pues digamos que la historia de J.K. Rowling es un poquito distinta, pero muchas veces vemos ese trend de me tocó ir a la guerra. En la guerra tuve que experimentar estas emociones muy distintas y quiero enseñártelas y voy a usar esto y voy a crear estos mundos para enseñártelas porque te quiero contar mis historias. Y eso es mucho pues lo que vemos. Pero para mí es que precisamente el prólogo del Señor de los Anillos comienza con con la explicación de Tolkien de que esta no es una metáfora de la Segunda Guerra Mundial. Y aunque sí creo que hay mucho del contenido emocional pero el man no era como un oficial de comunicaciones. O sea, el man no estaba como en la trinchera. No sé. El man era como un oficial de comunicaciones o algo parecido, como que era personal de soporte. Pero que el man empieza como el prólogo de la segunda edición del Señor de los Anillos diciendo como esto no es una metáfora de la Segunda Guerra Mundial, esto tiene aplicabilidad, pero como que yo lo conecto mucho más a su contexto como lingüista y como profesor de mitología anglosajona y de historia y todas esas cosas. Que me cuadra mucho más El Señor de los Anillos cuando lo empiezo a ver desde ese lugar. Yo creo que podemos volver a como los usos de la literatura infantil o las razones, lo que se trata de hacer. Pero antes tenía una pregunta que toca más en la experiencia y es, cuando ustedes conocen gente que tiene esta relación con Harry Potter, lo que los atrae más es tener ya un lenguaje construido del que pueden echar mano. O sea, es como decir como, pues lo que siempre pasa cuando uno encuentra gente con intereses similares y es como podemos como nerdear sobre las vainas por un rato y entonces como ya sentir que hay una intimidad como a priori, o también produce una empatía de que ustedes creen que toda la gente que leyó Harry Potter y que está como en nuestra generación también eran niños que se metían a la biblioteca porque les daba miedo estar en el mundo de afuera. Más por lo de nerdear, porque creo que para mí, porque muchos caracteres diferentes se veían atraídos a la serie. Y yo quiero clarificar que para mí, a todo el mundo le gusta Harry Potter, o a cantidad de gente le gusta Harry Potter. A mí, yo siento esa empatía con las personas que como Toña me dicen que se los leyeron múltiples veces cuando estaban chiquitos.
Porque si se leyó la serie una vez, es como que listo, bien por ustedes. Aquí yo elitista, yo poniendo las barreras. Sí, como que eso está bien, pero como que quiero hablar con la gente que se lo ha leído como un mundo de veces y se lo ha leído como de adultos o más recientemente y tiene como sus teorías, porque si no, pues como que la conversación es mucho más básica. Es como que sí, todos detestamos a Dolores Umbridge y todo el mundo está enamorado de como X o Y personaje, pero es más por ahí para mí. A mí me da una plataforma de comunicar, también de nerdear un ratico, pero tampoco creo que sea normativamente mejor nerdear sobre Harry Potter que nerdear sobre, no tengo ni idea, la historia de los mundiales. O sea, en general, a mí me encanta la gente que está apasionada por algo y que uno pueda hacerle, pues que ese es el ejercicio que se hace en este podcast, pero que le hace una serie de preguntas y tienen, por alguna razón, han concentrado mucha información sobre un tema y no creo que eso sea normativamente más fuerte por Harry Potter. En general, me gusta más para medir como qué tan grande es la gente, porque como que siento que si tenías 16, o sea, en el momento que Harry Potter fue grande, siempre te va a parecer que es una tetada. Sí. O sea, Sí, no, yo quiero creer que uno se puede enamorar con Harry Potter incluso, o sea, no al mismo nivel, pero incluso si uno se lo leyó solamente ya de adulto. Sin embargo, no mentira, la única persona que yo conozco que se enamoró de Harry Potter así fue mi abuelita. A mi abuela le empezaron a llevar los libros de Harry Potter, se los leyó todos como en 2 semanas. Y fascinada con Harry Potter. Y luego se sentó a ver todas las películas. Mi abuelita es fascinada con Harry Potter. Y obviamente toda mi familia está matada con eso. Sí. Pero volvemos a los usos de la literatura infantil y salgámonos entonces de Harry Potter. O sea, ¿cuáles son otros ejemplos que te han marcado y por qué? Yo creo que son muy clásicos, pero entonces está como Chronicles of Narnia, que también tiene una estructura similar. No había pensado en Narnia y ese también fue fundamental para mí creciendo. Es que es un gran libro. El Principito, que es un libro que también como tiene un espacio emocional muy fuerte para mí y es un texto al cual me devuelvo cuando estoy triste. Está, ¿qué más? Así parecido. Alicia en el País de las Maravillas también es una historia a la cual me devuelvo cuando estoy triste. ¿Pero por qué vuelves a ellos? O sea, ¿por una especie de nostalgia o porque hay ciertos personajes y ciertos mensajes que simplemente como interactuar con ellos una y otra vez te dan algún tipo de seguridad? Yo creo que en El Principito definitivamente son los mensajes. Entonces yo vuelvo a que esta idea, la literatura infantil es como un laboratorio de emociones y le estás diciendo al niño, vas a sentir estas cosas súper complejas en la vida, empieza a como entrenarte para sentirlas. Y para mí esos son los grandes pues como Shel Silverstein, ese tipo de como grandes como cuentos de niño chiquito, y El Principito tiene mucho de ese tipo de mensajes. Entonces, no sé. Que son como emociones muy grandes y difíciles de desempacar para un niño y que el libro las empieza a desmenuzar. Exacto, o sea, El Principito cuando uno abre con esta idea del sombrero, que realmente es un elefante que se está o sea, una boa. Que se los está comiendo una boa, y pues todos hemos tenido esta idea como super grand que queremos explicar, pero realmente nadie está entendiendo, y es un sentimiento universal. Y también como la complejidad, como qué tan difícil es para una boa comerse un elefante. O sea, como que también tenemos esta relación con esta emoción súper difícil that we have to break down, y es como un laboratorio para empezar a sentir esas cosas. Por ejemplo, ¿cuál es la emoción más grande que para ti hay en el Principito? La emoción más grande que para mí hay en El Principito... Está muy claro, es comerse un elefante. ¿Qué emoción más grande que esa? Es que te parece poquito comerse un elefante. Poquito, Sebastián. No, yo creo que para mí... Porque yo sé cuál es mi emoción más grande del Principito, pero quiero escuchar la tuya. No, contar las estrellas. Hay un diálogo muy bacano con el empresario que es como que el man está como tratando de contar las estrellas. Entonces, si puedo contar las estrellas, entonces son mías porque las puedo tener y entonces en la medida que las cuantifico son mi propiedad. Y pues el otro man siempre le dice, pues no, igual simplemente mira las estrellas. Y para mí esta es una metáfora muy fuerte, pues que podemos hablar de eso como trickles down al capitalismo salvaje y a la forma en que como pensamos en propiedad. No, definitivamente El Principito, antes de Michel Foucault, ¿qué? Configuró ya todo lo que había que saber sobre la cuantificación y la propiedad.
pues, o sea, imagínate que tenés un niño de 8 años y está Antoine Saint-Exupéry, que estuvo pues en la guerra y le tiene que explicar todos estos sentimientos súper complejos y pues se manda un libro de, no sé, es que ¿cuántas páginas tiene? 40 páginas, que va desde la boa constrictor hasta contar las estrellas y que tiene todo de una forma tan simple. Hasta ahora yo lo que estoy aprendiendo del podcast es que hay que vivir una guerra para escribir un buen libro infantil. Eso puede ser una posibilidad real. Me encanta que... Pues bueno, ahí lo que pasa también, pero eso hay que interrogarlo un poquito, todo ese tema de la guerra, porque también yo creo que igual aquí estamos hablando de un segmento de literatura infantil que, pues digamos, mucho, no el Principito específicamente, pero como mucho nace en Gran Bretaña y se expande también gracias a que se lee en los colegios coloniales de todo el imperio. O sea, esto es algo que he pensado un montón, ¿no? Como en la vida y en viajes y la cosa, porque y esto es como la relación con la India y la relación con el sudeste asiático, porque pues muchos de estos manes, o sea, Rudyard Kipling también nace en la India, ¿no? El escritor del libro de la selva. Pakistán. Bueno, el escritor del libro de la selva nace en la India y eso como nutre mucho de todo lo que termina siendo el libro de la selva. Como que Narnia también, o sea, muchos de estos fue como la relación de Gran Bretaña con las colonias y era tratar de explicar estos mundos desconocidos y mete mucho, o sea, no sé, en Chronicles of Nunca había Narnia. pensado en eso. En Chronicles of Narnia, por ejemplo, tenés todas estas referencias a Turquía. Sí. Turkish Delights, todas estas vainas, que también era Aslan, que es como muy... Pues uno puede hacer toda la teoría de que Narnia realmente es o sea, es casi que el Nuevo Testamento. Sí. Y hay mucha gente que habla de eso, que realmente es un libro que debería ser casi que religioso. C.S. Lewis es un autor profundamente cristiano, como que sus otros libros son cristianos y el man, su metáfora del bien y el mal, mientras que si uno se lee El Señor de los Anillos, Tolkien, para él es puramente algo moral, como que el man habla de como el bien y el mal, desde un punto de vista como de moralidad. Para C.S. Lewis como que esa moralidad se desprende desde el cristianismo y literalmente Aslan lo matan sobre una piedra y resucita al tercer día. Es como es un mapa muy directo. Sí, es súper claro. Pero sí tiene, o sea, muchos de estos como libros de infantiles vuelven a esta idea de como el niño solo, porque muchas veces son como foster children, Ajá. porque muchos de esta literatura como nace en la Segunda Guerra Mundial, y es el niño solo por consecuencia de la guerra, tratando de entender este mundo nuevo sin sus papás. Claro, yo siempre me olvido del hecho de que Crónicas de Narnia empieza porque a los niños los mandan a la campaña inglesa, o la campiña, no sé cómo se dice, por los bombardeos de Londres, ¿no? Sí. Obvio. Porque están bombardeando Londres, entonces los niños los mandan a una mansión en las afueras a vivir con un agente X y se encuentran en el armario que los lleva a Narnia. Sí, explorando la casa. Ajá. Toña, ¿tú te leíste La Brújula Dorada? No. Es que quiero hablar de eso tanto por el hecho de que... Creo que La Brújula Dorada la recomendaste en este podcast, en uno de nuestros primeros episodios, cuando todavía hacíamos recomendaciones. Porque es que iba a salir la serie de HBO La Brújula Dorada, que es un libro que yo me leí de niño, y dije, pues revisitemos los libros. La serie resultó ser medio mala, es de HBO con la BBC, pero resultó ser más BBC que HBO, entonces es medio básica. Okay. Es como que lo tratan a uno como si uno fuera estúpido. No es como lo que hace HBO, que lo tratan a uno como una persona inteligente que puede deducir cosas y entender contenido. No, es todo así explicadito, desmenuzado. Entonces uno se siente bobo. Pero esa es mi opinión. Pero me seguí leyendo los libros y quedé boquiabierto porque La Brújula Dorada fue escrita por este man Philip Pullman como una reacción al cristianismo de las Crónicas de Narnia. Ajá. El man dijo, necesitamos una versión secular de esta historia de fantasía de niños. Y lo que es La Brújula Dorada, yo luego llamé a mi mamá a regañarla. Yo dije, mamá, ¿vos por qué nos leíste esto de niños? Esto a nosotros nos pudo haber desbalanceado horrible.
El segundo libro de la serie de La Brújula Dorada, que llama La Daga, literalmente, básicamente acaba con la frase, bueno, pues tenemos que ir a matar a Dios. Es como, esto es demasiado secular. Esto es súper... Estamos grabando esto en Sábado Santo. Estamos grabando esto en Sábado Santo. Yo era como, mamá, ¿ustedes por qué nos leyeron esto? El libro básicamente se dedica a explorar todas esas otras historias como New Age y cosas así. Digamos, la historia se centra alrededor de que hay una energía que se llama el polvo, que el polvo significa como la conciencia colectiva del universo y que fluye a través de... No, esto está muy videoso, Alejo. Ve, pero... Muy no, pero videoso. pero es bien manejado, muy bien manejado porque lo maneja como desde física cuántica y hay multiversos y tienen un cuchillo que les permite como cortar portales a través de distintos universos. Es una guerra como entre ángeles y resulta que Dios no es Dios, sino que fue un ángel que dijo que él era Dios. Pero Dios no es ese. Es una vaina así súper secular, pero es una muy buena historia y una muy buena historia de fantasía. Pero a mí me fascina como esta idea de que este tipo intentó poner estas ideas seculares, que también algunas son muy de la época, muy como noventeras, como muy New Age, precisamente como una reacción. El man dijo como que, ay, que están indoctrinando demasiado a los niños con estas ideas del cristianismo. ¿Cuál es la versión que no tiene nada de eso? Pero pues lo interesante de todo este tema que creo que muestra esta metáfora es que los adultos tenemos conversaciones muy profundas sobre temas religiosos, entonces llegamos y tratamos de crear textos para que los niños puedan hacer parte de estas conversaciones. Y eso es lo que me parece súper interesante, porque la literatura infantil es digamos, un espejo de las conversaciones que están teniendo las personas en otros momentos de vida. Yo no sé, porque mira que para mí, yo no tengo la relación que tú tienes con los libros infantiles, digámoslo de esa forma. Yo he redescubierto como el valor de ciertos cuentos sí, de libros para niños, escritos para niños. O sea, aquí estoy hablando de como el libro este del zancudo, no, Little Hungry Caterpillar. Eso sí, como de ese tipo de libros, pues. Eso, como el libro es el gusano hambriento. Ahorita les debo la traducción, queridos oyentes, pero se las voy a poner en las referencias. Pero no tanto ese, pues, pero como libros más para niños, o sea, antes de los que están empezando a leer, antes de los 10 años, pues. Sí. Y por el contrario, a mí me parece que como los libros para niños, no es una forma como de predigerir ideas grandes para adultos, es una idea de predigerir ideas grandes, punto, y que como los adultos tienen mucho que ganar de tomarse ciertos libros para niños muy en serio porque tienen tanto lugar para la ambigüedad. O sea, me parece que... Yo me acuerdo de un libro que yo le regalé a mi mamá. Mi mamá trabaja mucho en sus talleres con familias. Ella es orientadora familiar y trabaja mucho con cuentos. Y yo le regalé un cuento que a mí me encantó, que creo que nunca usó, que es una idea de... Es de dos tortuguitas que sueñan con un sombrero y las dos quieren el sombrero y en un momento como que una se sueña feliz porque la otra tiene el sombrero. Ay, no. Y es como esta idea del desprendimiento también y de cómo poder imaginarse los sueños de los otros y querer esos sueños también. La cara de enternecimiento de Toña en este momento no tiene precio. O sea, solamente esa historia ya tocó lo más profundo del ser de Toña. Pero es que es una belleza. Sí. Pero esos son ideas muy grandes que, o sea, pues no nos digamos mentiras, la gran mayoría de adultos vamos por el mundo siendo como analfabetas emocionales. Hay una historia parecida, este sí es un cuento para adultos. O no sé si analfabetos emocionales, pero cuando mínimo como alfabetos funcionales. O sea, No. como... O sea, ustedes, hay un libro que creo que de Maupassant, que es un cuento también muy parecido de una pareja que está, pues que tiene como dificultades económicas y él quiere un reloj y ella tiene un pelo divino. Y entonces como que es su aniversario, entonces ella se corta el pelo para poderle regalar a él el reloj, pero él quiere que ella se vea muy linda con su pelo y le compra algo para como ponerse en el pelo y después llegan ella sin pelo y él a regalarle un pendiente para el pelo y ella a darle el reloj. Y es como esta idea de también dar algo muy como
como central de nosotros para una persona que queremos y que al final, pues, si pudieran haber hablado, ninguno hubiera tenido que como sacrificar algo que era como tan importante Sí. para en teoría suplir una necesidad del otro. Eso me parece, pues, que es una idea parecida a la de la Sí. tortuguita, aunque la tortuguita está más clara. No, sí, porque en este demo pasante está súper ambiguo, como que no sé si al final hicieron algo necesariamente como errado o como que no sé si es trágico, no sé. Pero eso es lo que yo les quería preguntar, porque hemos hablado un poquito de ciertos ejemplos de literatura que tienen un universo moral muy marcado. O sea, hay una idea de bien y hay una idea de mal. Y me parece que, de nuevo, como que muchas de estas emociones grandes, más que delimitar un bien y un mal, nos enseñan es a lidiar con lo ambiguo y lo ambivalente de la vida y a evitar esas contradicciones, porque, ajá. Vean, o sea, hablando, porque ya hablamos un poquito de lo más adolescente, Ujú. pero los grandes como libros infantiles son para niños más chiquitos. Entonces, no sé, Shel Silverstein, Que algunos títulos de Shells, ¿cuáles son? The Giving Tree, por ejemplo, Ajá. es el más. Entonces, esta Les prometo las básicamente traducciones que al final, queridos oyentes. que ese es un cuento espectacular, básicamente de un niño que va creciendo con un árbol y entonces el árbol le da techo, el árbol le da manzanas y eventualmente él quiere irse y entonces él termina como cortando el árbol y haciendo del árbol como, pues, o sea, haciendo una barca con el árbol y es una metáfora a la relación con los papás. Y es súper lindo, pero es súper fuerte. Es como dar todo de sí mismo de tal manera que uno termina autodestruyéndose. Pero pues, obviamente para mí ese libro es una verdadera lloradera. Pero esa explicación, no, cuando uno como se lo da a un niño chiquito, como que empieza a tener pues como una relación con esta metáfora tan grande. Y otro que, pues, que sí tiene muchos más libros que nos confrontan un montón y también uno pues es Dr. Seuss, Ujú. que tienen como otra parte, la parte de la rima, lo que tú quieras, pero también pues son libros para adultos. Por ejemplo, Pues mi favorito es all the places you'll go o a los Ajá. sitios pues a los que irás, que es básicamente, no, pues no sé, ¿ustedes conocen el cuento? Alejo, ¿tú lo conoces? sí. Yo lo conozco, sí. Que es como... Es un libro que dan mucho en las graduaciones. Alejandro, de hecho, me lo regaló cuando me gradué Ajá. para todos los oyentes de este podcast. Yo ya me había olvidado de ese hecho. Pero pues, o sea, yo literalmente me devuelvo a frases de ese libro, o sea, remember, Me ericé solamente pensando en ese libro. o sea, Es demasiado lindo. es como, acuérdate que hay veces vas a como jugar juegos solitarios y son juegos que vas a perder porque los vas a como jugar contra ti mismo. No es que no los vas a perder, son juegos que no puedes ganar porque jugarás contra ti mismo. Y uno no gana en esa batalla. Que es como lidiar con la ambigüedad, lidiar con la soledad, lidiar con el fracaso, que pues parecen ideas súper grandes, pero es en medio de una rimita que creo, empieza como, o sea, realmente vas a romperla en la vida, y porque obviamente estás mega preparado, pero pues hay días que no la vas a romper, hay días donde vas a fracasar, y pues te vas a acordar que va a haber otro día donde vas a volver a sentir que la vas a romper y vas a join the high flyers who fly the high heights. Pues eso es un sentimiento súper grande para meter en Sí. 12 frases. Es que, claro, esa es la admiración y esa es la elegancia, ¿no? Que tienen un nivel de poesía que a veces siento que la literatura que es como para adultos es como que al adulto le puedo explicar como que en tantas palabras esto porque tienen su atención, pero con los niños es como, no sé eso históricamente cómo se va conformando, pero como que son tan poéticos porque son más cortos, son menos palabras, son palabras muy bien usadas y muy bien apuntadas, que quizás como el hecho de tener que escribir para un público que quizás tiene un vocabulario más limitado, una atención más limitada, los obliga como a que todo sea también pesado y también pensado, y que genera esos como, que sí, que todo lo de Dr. Seuss son como pequeños poemas y cosas así. Pero sí, eso es chistoso. Uno, me parece que y podemos hablar de esto, Toña, porque tú regalas mucho libros de niños, pues como a niños, y creo que uno termina como regalando los libros de niños que tienen lecciones que para uno como adulto terminan siendo importantes.
No tanto como que, ay, entreténganse con esto. O sea, como que creo que siempre hay como... Regalar libros siempre es como mandar un mensaje en una botella. Lo que pasa es que como con los libros de niños puede llegar a ser un poquito más intencional. Pero con lo que estaban diciendo ahorita como sobre la contundencia de los mensajes de los libros para niños, me acuerdo de... Creo que esto es algo que escribe Cortázar sobre el cuento. Y es como que la novela gana por rounds y el cuento gana por knockout. Sí. Y Sí, es el hecho de que vos nos pudiste describir el cuento de las tortuguitas en 2 frases y nosotros quedamos como, oh, no. Mientras que una novela no se puede hacer eso. no, y tienen una resonancia pues enorme. Ujú. Pero otra curiosidad que tengo, ya que estamos hablando como sobre libros para niños, otro gran componente de los libros para niños son los dibujos. Sí. Y quería saber si, porque claramente tenés una relación con las palabras, tanto que estas son palabras que llevas contigo y que aquí te estamos preguntando y no las devuelves. Sí. Pero quería saber si existía una relación similar con las imágenes. Pues los clásicos normalmente dibujaban también, ¿no? Entonces, pues El Principito también pues lo dibujó Antoine Saint-Exupéry, también Shel Silverstein. No sé si ella dibujaba, pero como la relación de... la relación de estos autores infantiles con su ilustrador es casi de... Bueno, otro que también dibujaba es Roald Dahl. Entonces Roald Dahl... Que no lo hemos hablado. que- Sí. No hemos hablado de Roald que Dahl. podemos Man, hablar me había olvidado de Roald Roald Dahl. Dahl. Pero todos estos manes como dibujaban. Entonces, a mí realmente las imágenes también me parecen súper soothing. De hecho, una vez estuve en una exposición como de como los dibujos de Antoine Saint-Exupéry, por ejemplo, y uno ve cómo va evolucionando esta idea del zorro, esta idea, pues, Ajá. en diferentes ediciones, y creo que parte del componente emocional sí son de esas imágenes iniciales, pero como todo en la vida eso hay que resignificarlo, y estos grandes cuentos hoy en día los estamos viendo que por Disney, o sea, que están cogiendo, que están perdiendo esa estética original. Yo tengo un vínculo emocional con la estética original, pero creo que son, pues, que uno puede resignificar, y eso es lo que estamos viendo con estos contenidos. Sí, yo pienso mucho en, ahí cuando hablamos, yo pienso mucho en Dr. Seuss, verdaderamente porque yo tenía una relación muy de poco a poco con las palabras cuando era chiquito, pero me gustaba dibujar. Y yo me acuerdo que yo en la biblioteca del colegio, que uno como que lo obligaban a sacar un libro, yo sacaba uno de Dr. Seuss porque era gruesísimo, entonces pues como que podía convencer a la profesora de que ¿Cuál? no me lo había terminado de leer, pero era ¿Cuál porque... libro? ¿Era Six by Seuss, creo? Sí, pues que es una colección de seis historias de Dr. Seuss. Ah, ok. Y entre esa incluye Huevos Verdes con Borax. Jamón, del que habló Cristina Serrano en este podcast. sí. Incluye El Grinch. Universo cinemático. Cinemático. Incluye El Grinch, incluye El Lorax. Muchos de estos cuentos. Pero a mí me gustaban eran los dibujos. Y después en mi vida pues como volviendo al tema de la caricatura, a mí el tema de como la caricatura siempre me ha apasionado mucho. Y el hecho de que Dr. Seuss fuera caricaturista político. Sí, es lo que te iba a decir. O sea, era caricaturista político. Los dibujos de Hitler de Dr. Seuss son muy interesantes. Hay unas Uy, colecciones. yo no sabía eso. Hay unas colecciones de sus caricaturas políticas muy chéveres. De hecho, creo que por aquí tenemos una que yo compré en algún viaje, en alguna librería que me la encontré. Todos estos autores que hemos discutido sí tienen una relación con el universo de la política muy cercana. Sí, claro. Sí. O sea, la verdad, sí. Pero bueno, si quieren hablar que pusieron sobre el tapete a Roald Dahl y nunca no lo hemos evacuado. Como que hubo ahí para ti, Toña. Roald Dahl, lo que pasa es que tenía, pues, aunque sea, tenía muchos cuentos. Entonces estaba Charlie, la fábrica de chocolates, estaba el gran gigante amigable, The BFG, estaba Matilda. Ezio-Trot. Estaba- Ezio-Trot. Nadie nunca habla de Ezio-Trot. Y a mí me encanta Ezio-Trot. Yo ese no me lo leí, Alejo. Te lo puedo contar. Bueno, cuéntamelo. Ay, que es brutal. Hay un cucho, hay un viejito que vive, que su balcón queda encima del balcón de su vecina de abajo. Sí. Entonces él desde su balcón puede ver el balcón más grande de su vecina de abajo. Y la vecina de abajo tiene una tortuga. Las tortugas ¿Qué? son importantísimas en estos libros. Este man vive encima de esta señora y ella todos los días le da una lechuga a su tortuga
y quiere que la tortuga crezca. Y es algo así como que le dice como que crece, ¿por qué no creces? ¿Por qué no creces? Y lo que el man se consigue, el man tiene una mala espalda, entonces él tiene esos brazos extendibles que le permiten como recoger cosas del piso. Y lo que empieza a hacer es que el man se compra cientos de tortugas gradualmente más grandes. Y desde su balcón de arriba, todos los días reemplaza la tortuga de su vecina con una tortuga un poquito más grande hasta que la tortuga es grandota. Para que la vecina creyera que su tortuga realmente estaba creciendo. Y las imágenes son tan chistosas y tan surreales de este tipo con un apartamento lleno de tortugas porque él quería que la vecina pudiera creer que su tortuga estaba creciendo. Y nadie nunca habla de ese otro día. Me parece fantástico. Pero pues es bonito, es básicamente, quiero que, o sea, esta tortuga no va a crecer y quiero regalarle a ella esa alegría. Pues esa es la metáfora y eso es bonito. Tal cual. Pero, digamos, yo tenía una pregunta ahí. Pero espérate, ¿hubo uno de Roald Dahl que te marcó por un mensaje que se te haya quedado? ¿O simplemente pues hacen parte de como ese baúl de los recuerdos? A ver, en particular de Roald Dahl, pues a mí me gustaba The BFG porque como que eso de como coger los sueños de la gente y como volvérselos a mandar me parecía como súper bonito. Como con ese desarrollé como una relación bastante fuerte, pero en general lo más chévere de Roald Dahl era como que había mucho contenido. Entonces esto me mantuvo ocupada durante, no sé, 4 meses de mi vida o 5 meses de mi vida, leyéndomelos todos y todos tenían como medio elementos que unían el universo. Sí, es importante. Como que Tintín también es un ejemplo de eso, que me dio por una época, pero era como si uno tenía que leer mucho, era importante que hubiera mucho contenido para que no se te acabara una vez como generabas apego emocional. ¿Cuáles eran los elementos de la continuidad de Roald Dahl? Porque yo sí le siento como hay unos sabores continuos, como que él tiene... algunas historias tienen magia, otras son más mundanas. Yo siento que hay muchas personas ancianas en las historias de Roald Dahl, pero ¿cuáles son esos elementos como de continuidad que decías? Yo creo que pues mucha gente es huérfana. O sea, lamentablemente. Pues creo que Matilda, sí, pues Matilda es huérfana, pues como que siempre es como... Charlie es huérfano. Eso, son salidas a niños que digamos no tienen esa conexión emocional con los papás y llega como la fantasía y les dice como aquí te puedo sacar, digamos, de la realidad que estás viviendo. Eso se ven todos, pues. Mucho escapismo. Creo que Charlie and the Chocolate Factory también es escapismo. Hemos hablado mucho como de estos libros infantiles que están muy parados en el universo como anglo de la, y sobre todo pues como la fantasía y esta como tradición literaria. Pero, por ejemplo, vos has regresado a fábulas y como fábulas, por decirlo así, más clásicas o inclusive, no sé, cuentos como tipo cuentos de los hermanos Grimm o inclusive, o sea, tenemos nuestro representante local de las fábulas de Rafael Pombo. O sea, esas son... Rafael Pombo. ¿Esos son cosas que te han acompañado también o eso no es algo que se te haya quedado? Realmente no tanto. O sea, como la fábula sé que está ahí, pero pues no tiene como ese componente emocional. Creo que sí podría volver más fuerte a las fábulas de Rafael Pombo, pues porque es un tema más como cultural y creo que simplemente no he visto el libro. O sea, creo que con un buen libro de fábulas de Rafael Pombo podría como ser muy feliz, pero pues como las fábulas más clásicas no tienen ningún tipo de como relación emocional. Son un simbolismo como más abstracto, como las de Esopos, ¿no? Es una fábula súper como directa y medio seca, me parece a mí. Pues, o sea, en teoría, y esto es ya como sacando como a la filósofa del cajón, como que está toda esta teoría de como John Locke de la tabula rasa, que dice como más o menos los niños no saben nada y entonces mi rol es como darles una serie de referencias morales y ahí nacen las fábulas y ahí nacen las fábulas de Esopo y ahí empiezan a crear esas cosas. A mí eso no me gusta, porque no me gusta esta idea de que hay que como dar cuadritos de la moralidad y eso es entonces como me molesta, me cuesta trabajo como son muy perspectivas, ¿te parece? Sí, es como una serie de reglas. Prefiero el otro que es más como experimenta con sentimientos. Pues me siento más cómoda con eso. Y además creo que también con las fábulas así que son como así, como aquí hay unas reglas que te vamos a enseñar, uno se siente como que no hay espacio para interpretación.
Como que con el zorro y o pues ¿cómo es que es? La boa y el la elefante. liebre. Ah, la liebre y la tortuga. La liebre y la tortuga, o el zorro ¿Y cuál es el pájaro que lo engaña? ¿Cuervo? No ¿Un sé. cuervo? No me acuerdo. O sea, no me Que hay acuerdo. hay unas uvas y el zorro convence al pájaro que lee las uvas. Yo No, me acuerdo. pues si algún oyente se acuerda de cuál es, nos escribe, por favor. Toña, te quería preguntar, porque estoy pensando en mí mismo, porque yo tengo una respuesta a esta pregunta y te la quiero hacer. ¿Hay algún tipo de contenido emocional que te patee más que los otros? Como que yo tengo un punto débil en lo que se refiere como a cuando los personajes son solitarios, o como que cuando están solos y están como sienten soledad. Mike, a mí eso me golpea como una tonelada. No sé si hay algún como así como un botón que tengas, que si un libro tiene como esa escena o esa línea que te desmorone. Botón emocional con... Es una pregunta tan específica. Yo creo que las metáforas de crecer, pero creo que a todos me patean un montón. Y eso no voy a coger un ejemplo que no es de literatura, pero más como de cine. La película esta de Disney de Inside Out. Como, Intensamente. Sí. Intensamente, como esa escena en la cual como se desaparece el amigo imaginario. Uf. O sea, que... Por decirlo de un modo, Sí, pues como... por usar un eufemismo. Entonces, como eso... Y eso no está tan presente porque... pero creo... en la literatura infantil, porque todavía estás creando estos mundos imaginarios, pero como esas metáforas de como... Ya, esto no, y pues tengo que resignificar, esas me patean. Uh-huh. Yo estoy pensando en una... Yo por alguna razón que generé una conexión emocional muy fuerte con un personaje de la literatura infantil rusa, muy como a los 20 años, o sea, eso fue mucho después, pero por alguna razón es como un animal totémico para mí, que se llama el cocodrilo Gena y su amigo Cheburashka, pero Cheburashka puede comer mierda, a mí me vale culo Cheburashka. ¿Qué es esto? El cocodrilo Gena es un cocodrilo que toca el acordeón con un sombrerito y un chalequito. Y son hechos en stop motion. No es literatura, pero tienen libros. Creo que empezaron como libros. Pero yo en algún momento me topé con los videos del Cocodrilo Gena. Una de las maneras como empieza una película del Cocodrilo Gena es con el Cocodrilo Gena jugando ajedrez solo. Y el man mueve el tablero de ajedrez, le da la vuelta al otro lado y juega la otra mano de ajedrez y solamente ver a este cocodrilo con sombrerito jugando ajedrez solo me destroza. O sea, de que me tengo que sentar en el piso y taparme las manos con la cara con las manos porque no puedo manejarlo. Pero creo que ese es como el punto. O sea, estamos buscando metáforas simples para sentimientos muy complejos. Y en el momento Sí. que vemos imágenes o frases que logran hacer ese tipo de resúmenes, te patean. Vuelvo a la tortuguita y el sombrero, Dios santo. Pues, pero esa es la belleza. Sí. Sí, a mí nadie me preguntó, pero como ya los dos dijeron, yo voy a decir cuál es la imagen de los cuentos de niños que a mí me gusta más. O que me patea. Y la voy a anclar en el tema de la tortuguita. Porque buena parte de mi vida ha implicado como vivir en varios sitios y entiendo que las relaciones implican mucho trabajo y es a partir de ese encuentro constante que es posible como habitar los sueños de otros y darles valor simplemente porque son los sueños de los otros y esos otros son importantes para mí. Por eso esa imagen de la tortuguita soñando el sombrero es tan potente, pero también un poquito la del zorro y el principito, cuando le dice el zorro y la rosa, que dice como que, pues tú eres... Una rosa entre millones de rosas. Pero vas a ser la mía y eso te va a ser la rosa más importante del mundo. Como que siempre estamos, pues la palabra es fea, pero cuando hablan de la domesticación es como, eso es construir lazos, es hacer de un universo donde nada está diferenciado, convertir algo absolutamente aleatorio en algo profundamente único. Sí, y el zorro es esa metáfora de arraigarse muy fuerte. Y bueno, esa se me había olvidado porque esa también, pues esa me patea.
Y pues como también habiendo, digamos, vivido en muchas partes, cuando uno toma la decisión de domesticar o dejarse domesticar, pues que es una forma muy particular de decirlo, pues es una decisión muy grande. Y vuelvo a la belleza de ese texto, que es que te deja sentir eso. Y le dice a un niño de 8 años, pues mira, piensa esto y siente eso. Y pues por eso es que los libros infantiles son muy fuertes y muy especiales. Y son laboratorio de emociones. Toña, si alguien quiere de pronto empezar a explorar más cuentos infantiles, revisitar los cuentos de su infancia o de alguna otra manera acercarse al tema, ¿qué puntos de entrada les recomendarías? Como qué libros infantiles les dirías, si no se han leído vayan ahí y vean qué les pasa? Yo empezaría con, voy a dar los títulos en inglés, Oh, the Places You'll Go. De verdad, y esto estoy mandando lecturas muy rápidas. The Giving Tree lo leería de una vez. El Principito, leerlo con mentalidad de adulto es espectacular. Y como que yo empezaría por ahí. Y ya, o sea, no sé... No, y simplemente como ir si tienen todavía a su como biblioteca o librería de la infancia y pues ver qué hay ahí, porque creo que es una opción muy bonita de resignificar, porque uno pues como adulto lee los mensajes de una manera muy distinta y eso es especial. Sí. Una de mis grandes tristezas hoy por hoy es el hecho de que muchos libros de mi infancia fueron regalados. Mi mamá quería salir de libros y me parece... hoy en día una vaina que me arrepiento. Yo tenía una colección espectacular de libros de Roald Dahl, que esos libros se regalaron. Alejo, pero ¿por qué tristeza? O sea, realmente, y esto es más como pienso en la literatura y como pienso en los libros, y es que creo que pasan, te dejan lo que te dejan y uno lo regala, y parte como de lo más chévere de los libros es esa posibilidad de regalarlos y de dejar que como que sigan fluyendo del universo y le signifiquen cosas a diferentes personas. Pues yo nunca pido que me devuelvan un libro. No, yo de acuerdo, y yo regalo muchos libros y presto muchos libros para que se pierdan. Creo que no lo he pensado de esa manera porque yo no los regalé y no tengo ni idea de dónde acabaron. Entonces, si yo supiera que acabaron con un primo o en una fundación o lo que sea, como que le voy a preguntar a mi mamá dónde es que nosotros mandábamos esos libros. No, lo que realmente extraño son las carátulas. Válido. Porque hay ciertas, como que hay unas ediciones de Harry Potter que, por ejemplo, nos falta el segundo de los libros, como que con lo que nosotros nos leímos de chiquitos, y son súper difíciles de encontrar, como los de Salamanca originales en español, y las versiones de Roald Dahl. Eso es lo que realmente me hace falta, porque ahorita veo muchas versiones que es como que, ay, pero esta carátula está toda chimba. Esta carátula es de adaptación de la película, ¿no? Pues bueno, Toña, muchas gracias por estar aquí. Quiero decir una cosita antes de hacer el cierre formal. Yo tengo un llamado a la acción para los oyentes, que realmente tengo muchísima curiosidad de esto. Quiero saber cuáles fueron los libros con los que ustedes crecieron. Por favor, escríbanos a expertosdesillon@gmail.com. Este no es un llamado a la acción como por engancharlos. No, realmente me produce mucha curiosidad. Escríbanos como que cuáles fueron los libros que son importantes para ustedes de niños. ¿Cuáles son con los que todavía crecen? Porque me llama la atención tanto en términos de cuáles son los libros como que pegan acá en Latinoamérica y de libros que quizás nunca hemos oído, porque me llama mucho la atención y realmente me voy a sentar a leer muchos de estos títulos que no he leído o no he leído en mucho tiempo. Es más, y así como estamos improvisando porque como este podcast es lo que es y podemos hacer lo que queramos, el llamado a la acción es, ya mándennos los libros que más les gustaron si quieren, pero si se quieren grabar leyendo la parte que más los marca, algo nos inventamos para hacer con esos audios. Ahí les dejamos la invitación. Y que sea para decir que si nos quieren encontrar, nos pueden encontrar en @expertosdesillón en Instagram, @expertosdesillón en Twitter, y especialmente para este ejercicio, porque nos hace la vida más fácil, expertosdesillón@gmail.com. Recomienden este episodio, regalen un libro. Toña. Si te quieren encontrar en redes o en algún lugar, ¿a dónde los dirigirías? No van a encontrar nada parecido a esta conversación, entonces tranquilos. Bueno, Toña, muchas gracias por estar acá. Un abrazo. Nuestra música es de Juan Esteban Arango. Nuestro logo es de Daniel Benavides. Esto fue Expertos de Sillón. Yo soy Sebastián Rojas. Yo soy Alejandro Cardona. Hasta la próxima.